Bien, función inversa. Una función inversa es el conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano A por B, de la misma manera que una función f de x. Para poder determinar una función inversa vamos a seguir dos pasos sencillos. Uno, intercambiamos las variables. En vez de x, cambiamos por y, o en vez de y, cambiamos por x. A eso se refiere intercambiar variables. Número 2, despejar la variable y. ¿Ya? Esos dos pasos sencillos. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Decimos, dada la función f de x igual 2x sobre x menos 1, hallar dominio de la función directa, imagen de la función directa, función inversa. La función inversa se anota con f a la menos 1, ¿ya? Con f a la menos 1. Dominio de la función inversa, imagen de la función inversa, y graficar ambas funciones. Bien, primero vamos a determinar dominio. Dominio de la función directa. Para encontrar dominio, paso 1, despejar y. De manera que nuestra función y o f de x es lo mismo. Anotarlo, que vendría a ser 2x sobre x menos 1. Ya se encuentra despejada la variable 1. Paso 1 era despejar la variable y para imagen analítica, para dominio analítico, ¿no? Entonces, ya se encuentra despejado. Paso número 2, analizar. Es una función racional, fracción. Ya cuando es fracción, la restricción o la condición dice que el denominador debe ser distinto a 0, despejando x. Distinto menos 1 pasa con más 1. De manera que esto vendría a ser una asíntota. Ya no se olviden cuando al despejar la incógnita después de hacer cumplir las condiciones, si presenta signos distinto, mayor o menor, en ese punto vamos a considerar que será una asíntota. Ya, si es mayor igual o menor igual, entonces no hay asíntota. En este caso es distinto, asíntota. Como es una ecuación, no es una inecuación. En las inecuaciones representamos en un plano cartesiano. Esto es una ecuación. Directamente llegamos a la concluir. Por lo tanto, el dominio de la función directa será igual todos los reales de menos infinito hasta más infinito. Ya, eso sí. Menos la asíntota que tenemos aquí. ¿Cuál es la asíntota? Una unidad. Las asíntotas restringen a la función, no dejan pasar, ¿no? Por lo tanto, no forman parte de la función. Bien, ahí tenemos dominio. Voy a llamarlo así, no 1. Número 2, imagen analítico. Imagen de la función directa. Imagen de la función directa. Paso 1 para encontrar imagen. ¿Cuál era? Paso 1 para encontrar imagen. Despejar la variable Despejar y. x, ¿no? Despejar la paso 1 para dominio es despejar y. Paso 2, analizar. Paso 1 para imagen, despejar x. De manera que no se encuentra despejada la variable x. Tendríamos que despejar. Primeramente vamos a despejar x, ¿ya? Como está arriba y abajo x, en numerador, denominador, habría que despejar. Primero llevamos a forma lineal. Pasamos a multiplicar al otro lado, x menos 1 por y, aquí quedaría 2x, desarrollando y por x, y por 1, quedaría yx menos y por 1 y igual a 2x, llevando las x al otro lado, xy, este más 2 pasa con menos 2x,
igual, este menos y pasa al otro lado con más y porque no tiene x. Factorizamos, estoy despejando la incógnita x, ¿no? Factorizo x como factor común. Sacamos x, queda y, menos. Sacamos x, queda 2, igual a y. Por último, x quedará despejado de la manera siguiente. X, todo lo que está multiplicando vas a dividir. Quedaría y sobre y menos 2. Paso 1 para imagen era despejar x. Paso número 2, analizar. Analizamos después de despejar x. La función acá es fracción racional. Cuando son racionales, la restricción de funciones fraccionales es el denominador debe ser distinto a 0. Eso dice, ¿no? Cuando son fracciones, entonces vamos a tener el denominador distinto a 0. Tenemos el denominador distinto a 0. Paso 1 para imagen, despejar la variable x. Ya tenemos despejado. Paso 2, analizar. Como al despejar la variable y está en el denominador, es una función fraccional. Las condiciones para funciones fraccionales dice que el denominador debe ser diferente a 0. Entonces, y menos 2 o más 2, que quedó menos 12, ¿no? Y menos 2 distinto a 0 va a ser entonces. Y menos 2 distinto a 0. Eso es la condición de fracciones. Despejando y, esto pasaría con más 2. Cuando al despejar la incógnita presenta distinto mayor menor, ese punto se considera como asíntota. Asíntota horizontal sería esto, ¿no? Por lo tanto, el dominio va a ser igual. Estamos en imagen. Imagen de la función directa va a ser todos los reales, excepto esta asíntota, menos el 2. ¿Ya? Eso sería nuestra imagen de la función directa. Número 3, no se olviden, nos pide encontrar dominio de la función, imagen de la función, ya lo hice. Ahora voy a determinar f a la menos 1 es función inversa. Voy a poner número 3, voy a buscar función inversa, f a la menos 1. Ya entonces, ¿se acuerdan? Ese ratito acabamos de mencionar los pasos de función inversa. Paso 1 para la inversa, ¿cuál era? Ahorita acabamos de dar su procedimiento. La función... Ya, muy bien. No se escucha muy bien de ser por su señal, pero de todas maneras, para encontrar función inversa, paso número 1 es intercambiar las letras, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa intercambiar? En vez de y voy a cambiar por x igual a 2. En vez de x, ¿qué voy a cambiar? Y, 2y sobre y. En vez de x voy a cambiar y. A eso se llama intercambiar las variables. En vez de y, estoy cambiando por x. En cada x, y. Paso 1 era intercambiar las variables. Paso 2, despejar la variable y. Despejar la variable y. Entonces, para despejar la variable y se encuentra arriba y abajo. Fracción. Habría que llevar primeramente a multiplicar al otro lado. Lineal. Quedaría x por y menos 1 igual. Quedaría 2y. Entonces, desarrollando esto por esto y esto por esto, quedaría x por y menos x por 1, x igual a 2y. Pasamos este 2y al otro lado, quedaría xy, pasaría con menos 2y igual este menos x, como no tiene y, al otro lado pasa con más x. Factorizamos, factor común.
caso 1, factor común. Y despejamos. Y despejamos, queda x menos, queda 2 igual a x. Por último, despejando y será igual a x dividido en lo que está multiplicando, vas a dividir. Una vez despejada la variable y, esa función es nuestra inversa, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestra función inversa. Entonces, paso 1 era de intercambiar las variables. Paso 2, despejar variable y. Una vez despejada la variable y, eso será nuestra función inversa. Muy bien, entonces ahora vamos a determinar, ya hemos determinado función inversa. Ahora, dominio de la función inversa. Para encontrar dominio de la función inversa, para encontrar dominio, paso 1, ¿cuál es? Para encontrar dominio, paso 1 es despejar variable, ¿no? Entonces tendríamos ya, muy bien, entonces vamos a determinar, nos tocaría determinar, ya tenemos dominio de la función inversa. Función inversa, nos tocaría encontrar entonces dominio de la función inversa. Número 3, número 4. Dominio de la función inversa. Para encontrar dominio, paso 1 es despejar y. De todas maneras, vemos nuestra función inversa, ¿cuál es? Aquí abajo. Estoy encontrando de la función y igual x sobre x menos 2. Y igual x sobre x menos 2. Eso es nuestra función inversa, ¿no? Eso es nuestra función inversa. Ahora, antes de seguir, un detallito aquí, jóvenes. Si ustedes se fijan bien, el procedimiento que hemos hecho para imagen analítico es el mismo procedimiento para función inversa, ¿ya? Mira, hemos despejado x, y al realizar función inversa hemos hecho el mismo procedimiento. Siempre se cumple. Entonces, bueno, continuamos. Para encontrar dominio de la función inversa, paso 1 para dominio, despejar la variable y. Está nomás despejado. Estoy hablando de la función inversa. Esto es nuestra función inversa. Paso 2, analizar. Es una función fraccional. Cuando son fracciones, el denominador distinto a 0. Despejando x, pasaría con más 2 al otro lado. Si al despejar presenta distinto mayor o menor, ese punto para nosotros esto es una asíntota. x2, asíntota vertical. ¿Y en qué estoy ahorita? Estamos determinando dominio de la función inversa. Por lo tanto, el dominio de la función f a la menos 1 será igual todos los números reales excepto el 2, porque ese 2 es una asíntota. 4. Vamos a determinar imagen de la función inversa. Bien, para encontrar imagen, paso 1, ¿cuál era?
paso 1 para encontrar imagen es despejar la variable X. ¿Ya? Pero ¿de qué estoy hablando? De imagen inversa. Tendría que despejar la variable X de la función inversa, es decir, de esto, ¿no? De Y igual a X, X menos 2. Si nosotros vamos a despejar, tendría que retroceder hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta donde hemos intercambiado las variables. Ahí donde intercambiamos ya está despejadito X, eso nomás anotan para imagen inversa. Ya está despejado. ¿Cómo quedó donde intercambiamos? X igual a 2Y sobre Y menos 1. Si despejamos de la función inversa hacia retrocedemos, entonces va a quedar despejado de esa manera la función, la X de la función inversa. Ahora analizamos. Como es una función fraccional, porque en el denominador está la variable, la restricción o la condición dice que del denominador debe ser distinto a 0, despejando de ahí la incógnita. Menos 1 pasa con más 1. Cuando presenta los signos mayor, menor o distinto al despejar la incógnita, ese punto para nosotros será asíntota. Como no es un intervalo, entonces, ¿qué estamos? Estamos en imagen. Imagen de la función inversa f a la menos 1 será igual todos los números reales menos la asíntota, que es y igual a 1 vertical. Ya, ahí tenemos, jóvenes. Ahora, en conclusión, la función inversa es, como dice, inversa es lo invertido nomás, ¿ya? De manera que el dominio de la función directa se convierte en la imagen de la función inversa. Entonces, dominio de la función directa era todos los reales menos 1. Ahora, imagen de la función inversa es todos los reales menos 1. Asimismo, el dominio de la función, mejor dicho, imagen de la función directa se convierte en dominio de la función inversa. Entonces, imagen de la función directa es todos los reales menos el 2 y dominio de la inversa todos los reales menos el 2. Bien, vamos a graficar. Es lo invertido nomás. Vamos a dar valores en la tablita. Primeramente vamos a graficar la función directa. De manera que la función directa tiene dos asíntotas, en X1 y en Y2. Ya, primero vamos a graficar las asíntotas. Voy a hacerme una tablita. 2x menos x menos 1, no la función directa. Entonces, y será igual 2x sobre x menos 1. Esa es nuestra función inversa, mejor dicho, directa. Vamos a dar valores en X para obtener valores de Y. Ahora, primero voy a hacerme la tablita, a ver. Podría graficar con software. Bien, vamos a dar valores. Primero grafiquemos la función directa. La función directa, no se olviden, tenía dos asíntotas. Primero siempre las asíntotas. ¿Cuál serían las asíntotas? Estaba en
Enseguida vamos a acomodar x menos 1 era aquí, ¿no? X, Y. Bien, primero vamos a graficar las asíntotas, de manera que las asíntotas se encuentra en estaba en Y2 y X1, ¿no? X1 estaría aquí, entonces por aquí vamos, o menos va a pasar la asíntota. A esa asíntota no tiene que pasar la gráfica. X1 y Y2, Y1, Y2 por aquí. Y2. Esas serían las asíntotas para la función directa. X1, Y2. Ahora vamos a dar valores. En 1 y en 2 estaba. Es el truquito para graficar jóvenes para una función fraccional racional era, tenían que dar de la asíntota vertical 2 valores a la derecha y 2 valores a la izquierda. 2 valores a la izquierda serían menos 1, 0. Y a la derecha 2 y 3. Entonces vamos a dar valores suficientes. Menos 1, 0. Menos 0 menos 1. Y a la derecha 2 y 3. 2 y 3. Suficiente. Entonces reemplazamos en cada x menos 1, ¿ya? Es decir, aquí vamos a reemplazar 2 por menos 1 en cada x sobre menos 1 que vale x menos 1 de al lado. Esto será igual. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 1 más menos 1, menos 2. Menos por menos más. 2 entre 2 es 1, más 1 quedaría. Si reemplazo 0, 0, 0 acá, 0 aquí, quedaría 2, 0 por 2, 0. Entre 1 es 0 nomás. Si reemplazo 2, 2 por 2, 4. 2 menos 1 es 1. 4 quedaría. Si reemplazo 3 por 2, 6. 3 menos 1 es 2. 6 entre 2, 3. Ya eso. Entonces ubiquemos esa gráfica. Vamos a ubicar esos puntos. ¿Dónde se encuentran esos puntos? Para menos 1 más 1. Para menos 1 más 1 estaría aquí. A ver, un momentito. Para menos 1 más 1. Para menos 1 más 1. Ahí estaría. Para 0, 0. Para 0, 0. Ni 0 en X ni 0 en Y. Para 2, 4. Para 2, 4. Aquí. 1, 2, 3, 4. Aquí es 4. Para 2 positivo, 4. Para 3, 3. Para 3, 3.
para 3, 3. Listo, por ahí estaría pasando nuestra función directa. Ahora vamos a graficar la función directa. No se olviden, la gráfica no pasa por, no se choca la asíntota, al ras de la asíntota se va a menos infinito. Entonces va a venir desde más infinito al ras de la asíntota. Se va a chocar a la asíntota y al ras de la asíntota se va a ir hasta más infinito. No cruza a la asíntota. La asíntota es restringe. Por esos puntos estaría pasando por un lado. Por otro lado, de la misma manera, desde menos infinito se va a aproximar la gráfica. Se va a ir hasta menos infinito. Bien, eso sería la gráfica de la función directa. Ya, esta va a ser nuestra función directa. F de X igual a 2X sobre X menos 1. Ahora vamos a graficar la función inversa. ¿Cómo sería la función inversa? La función inversa de la misma manera tenía asíntotas. Para poder graficar la función inversa lo vamos a invertir nomás las variables, ¿ya? Las vamos a invertir las variables. No necesito dar de nuevo valor en la función directa, sino en la función inversa. Sino los mismos valores de la función directa me sirven para graficar, pero lo invertido, es decir, en vez de Y voy a cambiar por X y en vez de X voy a poner Y. Cambiamos nomás. En vez de XY y en vez de Y, X. Lo intercambiamos nomás. Entonces, ¿cómo sería eso? Primero, grafiquemos las asíntotas de la función inversa. La gráfica de las asíntotas de la función inversa estaban a lo invertido. A lo inverso, ¿cómo sería eso? Un ratito. Ya entonces las asíntotas vendrían a ser lo invertido, ¿no? Sería en... ¿Cuáles eran? Tenía asíntota X2 era, ¿no? X2 y Y1. Entonces, X2, ¿dónde está? X2 positivo. Está aquí. Por ahí va a pasar la asíntota. La asíntota vertical de la función inversa. Ese ratito acabamos de terminar. Ya, entonces va a pasar X2. En X2 y Y1 era, ¿no? Y1. Ya de manera que a esas dos asíntotas no tiene que pasar eh, la gráfica de la función inversa, no tiene que intersectar. Tendríamos
Invertido, a ver los valores. Cuando vale x3, y vale 3 también. Cuando x vale 3, y 3. Ahí. Cuando x vale 4, y vale 2. X vale 4, y vale 2. Aquí. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale menos 1. 1 positivo, menos 1 en y. Por esos puntos estará pasando la gráfica de la función inversa. No tiene que pasar a sus asíntotas x1, y1, x2. Entonces, esto, ¿cómo quedaría graficando? Por esos puntos tiene que pasar. Se viene desde más o menos infinito al ras de la asíntota. Se choca con la asíntota y al ras de la asíntota se va a menos infinito. De la misma manera, se viene desde más infinito al ras de la asíntota. Se va a ir a menos infinito. A ver, de nuevo, me equivoqué. Pasa por esos puntos. Viene desde más infinito. Se irá hasta más infinito al ras de la asíntota. Ya, entonces, el color lila vendría a ser nuestra función inversa. F a la menos 1. F a la menos 1. Que era x sobre x menos 2. Bien, eso sería, jóvenes. Fíjense lo invertido nomás, ¿ya? Entonces, la función inversa y la función directa. ¿Alguna pregunta al respecto? No hay, ¿no? De todas maneras, van a entrar al mismo enlace ahorita porque se nos va a acabar el tiempo, ¿ya? Van a entrar al mismo enlace para hacer otro ejercicio. Eso es en cuanto a la función inversa. Muy bien, si no hay más preguntas. Van a entrar al mismo enlace, se va a acabar el tiempo. Vamos a cortar el tiempo. Vamos a cortar